ya está Guillermo Moreno aquí en el piso. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Ayer veíamos estas imágenes tristes digo, porque estamos en momento de pandemia donde todos queremos ajustar y ser precisos en los cuidados. Estamos en momentos límites de contagios diarios, donde todavía no se puede conseguir el ritmo de vacunación que quisiéramos como óptimo. Y vimos una multitud de gente colapsada, embotellada, por un grupete de despedidos, de ex empleados, despedidos con causa. 20 manifestantes. 20 manifestantes que se hicieron de la vida de cientos de miles de civiles en pos de un reclamo para ser reincorporados a la empresa. Ahora, hace un rato acá vos no estabas, Guillermo, en el piso y discutíamos acerca de el accionar social de la gente. No somos sociólogos, como siempre digo, pero uno empieza a notar ciertos comportamientos en un sector de la sociedad que preocupan, donde cada uno empieza a hacer de su vida lo que le parece, sin importarle en absoluto el de al lado, el otro. Y un Estado que no toma respuestas rápidas para resolver justamente esto. Vuelvo a decir, después tenemos restricciones de toda índole para contener la pandemia y tenemos 20 tipos que cortan una vía del tren y generan que cientos de miles de personas se encuentren todas embotelladas y pues viajen como ganado, todas juntas a su casa o a su trabajo o a donde cada uno vaya. ¿Qué pasa con el Estado, digo, en profundidad, que vemos que hay una especie de anarquismo social en la movilización de las personas? Cada uno hace lo que quiere y el Estado, uno se pregunta dónde está. Mira, lo hablamos hace mucho tiempo en tu programa, pero contigo hace mucho tiempo, hace más de 2 años, que la Argentina transitaba hacia 2 extremos del mismo entorno. Uno era la depresión económica, eso lo ves en el valor de YPF, hoy con 1.500 millones de dólares te llevas YPF. Sí. Pues imagínate que Kicillof pagó 8.000 por la mitad. Y Mercado Libre, por decir una, vale 10 veces más. Sí. ¿No? Por decir una. Sí, pero nadie se la va a comprar, así que dicen que vale. Y del otro lado, había un concepto que se empezó a instalar lamentablemente en la Argentina, lo dijimos hace más de 2 años, para que no se instalara, no para que se instalara. Porque la virtud de la política es avisar lo que va a pasar, e incluso lo de ustedes, en parte de su programa es contar la realidad, lo que estabas contando antes. Y parte, un pedacito menor quizás, es contar lo que puede pasar para que no pase. Claro. Y esa palabra era la anomia, que es la falta de normas a partir de la inexistencia del ordenador básico de una sociedad, que es el principio de autoridad. Ahí no es el problema de los 20, no es el problema de los que se tuvieron que aglomerar porque querían ir a su casa. Van todos a Constitución porque se van para su casa. El problema es la falta de autoridad. ¿Dónde estaba la autoridad? Es del comisario, es del fiscal, y es del presidente. Vos imaginate lo que el presidente tarda en ordenar eso. Imagínate vos siendo presidente. Estás en tu despacho, con la televisión encendida, te informan. ¿Cuánto tardás en resolver eso? 20 segundos. ¿Cuánto tardás vos con la autoridad que tiene el que tiene autoridad? Bueno, obviamente en todos los temas no va a estar el presidente. El problema es que el principio de autoridad nace en el presidente. Pero te hago una pregunta, porque este accionar, me parece, de la sociedad no es antojadizo ni repentino. Esto es una construcción colectiva de que no sucede nada y que esto que decimos, esta anomia, no es reciente. Por ahí digo, es una continuidad. Pero Lógico. digo, esto tiene un arrastre, ¿no? Lógico. Tiene una construcción en la sociedad donde cada uno hace lo que le parece. ¿A vos te parece que Macri blandía el principio de autoridad levantándose a las 9:30 de la mañana un lunes? ¿A vos te parece que un presidente se puede levantar a las 9:30 de la mañana? ¿O un presidente como Macri pone para negociar con su propia empresa un hombre que los que tuvimos lo vimos negociar en nombre de esa empresa? Macri designó un funcionario público para negociar el tema Correos, de la cual él es dueño, Correo Argentino Sociedad Anónima, al hombre que venía a negociar conmigo el tema del correo. ¿A vos te parece que eso te puede dar principio de autoridad? No, bueno, es lo que hablamos acá, chicos. Entonces, hablamos justamente ¿qué es lo que pasa acá? No tenés principio de autoridad con Macri, lo veníamos diciendo, porque parte también de un atributo moral. Vos no vas a obedecer a cualquiera, obedeces y del otro lado continúas con Alberto. Y entonces lo que dijimos hace mucho tiempo, que era la anomia, se empieza a expresar. Y guarda, esta es la expresión menor, ¿me escuchás?
menor de la anomia. Esto que a vos te para los pelos de punta es la expresión menor de la anomia. Recién estamos empezando. Imagínate si se expresa de verdad. Esto nos tiene que servir a nosotros para decir, miren muchachos, pongamos la barba en remojo. Porque si esto que a nosotros nos pone en sorprende... jaque todo, claro, 20 Sí. personas ponen en jaque todo. Pero- Imagínate cuando esto sea de verdad. Justamente usted ahí, Moreno, dice, ¿no? Pone en jaque todo, es un ida y vuelta de quién corresponde ejercer realmente ahí la autoridad para disolverlo de alguna manera, pero la realidad es que la situación como la veo yo, lo que pasó ayer fue una guerra de trabajadores contra trabajadores. 20 trabajadores que cortaban la vía en Avellaneda y por otro lado cientos y cientos de trabajadores que querían regresar a sus casas. Esa es la realidad por falta de autoridad para poner el orden. No, pero es que yo cuando hablo del principio de autoridad, no hablo de disolver esa situación, hablo de que no se genere. Que no se genere directamente, sí, pero sí, son sí. dos- Pero son bueno, dos se cosas- genera a es que raíz... Son dos cosas muy distintas. Mirá, cuando a vos en la escuela entrabas, estaba la directora, la preceptora, la maestra, y la directora ponía autoridad. Y había 500, 600 pibes y la cosa funcionaba. No 20, pibes. Porque existía el principio de autoridad. Yo, siendo secretario de porque se Estado... le tenía respeto a esa autoridad eso sobre se llama, todo. escúchame, se llama principio de autoridad. Sí. No le pongamos otra palabra. Bien. Se llama principio de autoridad. Yo entraba como secretario de Estado a las comisarías e iba con el secretario de Seguridad por algún tema y le decía, mira, pibe, vos sos el secretario de Seguridad, pero la verdad que acá el que me mete autoridad es el comisario. Venía el comisario y decía, todavía yo cuando entro a la comisaría Respondés. siendo secretario Claro. de Estado, te digo, la verdad que la comisaría, ese es el tuya. principio de autoridad, que no Sí. es autoritarismo. El problema es cuando vos tenés un gobierno que por sus conductas pierde el principio de autoridad. Se empezó a perder con Macri y se continúa con Alberto. Entonces el problema es, ¿esto es un ejemplo de la falta de principio de autoridad? Sí. ¿Es un ejemplo mayor o menor? Y te digo mirándote a los ojos, es muy menor. Este Lo que me ejemplo... preocupa, digamos, que No, tengas esa visión. imagínate lo que te va a preocupar cuando vengan de verdad los hechos que te van a desestabilizar la vida. Esto vos lo estás relatando y estamos todos acá. Imagínate, este es el primer ejemplo de una situación donde vamos transitando a la anomia. Entonces yo le digo, mire, pongamos la barba en remojo y sobre todo los que hacemos política, reflexionemos seriamente lo que está pasando, porque este es un síntoma grave de pobres contra pobres, que por ahora no trajo mayores consecuencias más que estas 5 horas, Sí. lo que te va a pasar en términos sanitarios. Ahora, nosotros que somos mayores, algunos de los que estamos acá, vivimos otros procesos, muchísimo más graves que esto, y todavía ahí había algún elemento de autoridad porque estaba el peronismo. Venía el peronismo. Ahora no viene nada, porque algunos dicen que está el gobierno en y el peronismo no está en el gobierno. Por eso es tan importante decir, guarda, ¿cuál es la esperanza? Y la esperanza es la construcción del peronismo, para que esto se pueda frenar. Bien, quiero que me ayudes con esto y quiero que se sumen todos, chicos, en el programa. Hubo un dato, dame la atención, pero hubo un dato en la semana que seguramente vos me vas a poder ayudar a entenderlo. Dale, mándalo. Nuevos aumentos, nuevamente sube el PAN, de esto también hemos hablado en este programa. La nafta va a subir también el 6% con lo que eso implica. Y el dato de la inflación del mes pasado fue de 4,1%. ¿Sí? Si uno anualiza la inflación, estamos ya por arriba del 46%. Y si hacemos el acumulado de lo que va este año, es más del 17%. Ya claramente el 29% del presupuesto quedó tachado como algo Mirá. totalmente impensado. Sí. 4% en enero, 3,6 en febrero, 4,8 en marzo y 4,1 en abril. Y lees todos los diarios que dicen se desacelera la inflación. Y eso es una mentira. Es una mentira. 20,1 los jubilados, el aumento el semestre. 20,1. Ya estás en 16 el cuatrimestre. ¿Qué ganaron los jubilados? Contame. No, nada, no. Aparte siempre hablamos que la jubilación claramente de los jubilados ¿No es se dan totalmente cuenta que distinta. los salarios y los jubilados van por las carreras rengueando y los precios por el ascensor? ¿Y qué están haciendo?
Bueno, es la pregunta un poco... ¿Qué están haciendo? Yo pregunto. ¿Qué están haciendo? Sí, contámela. Nada, vamos a aplicar gráficamente para que la gente pueda entender lo que estamos hablando. 4,1%, ¿sí? Este número, para que entendamos, los argentinos, después de Venezuela, es el país de toda América Latina que tiene el número de inflación en 4,1%, que es más que la suma de todo el resto de los países. Sí. ¿Se entiende? O sea, sumas la inflación que tuvo en abril todos los países de Latinoamérica sacando Venezuela y no llegás a 4,1%. Entonces lo que digo es, el salario argentino está pulverizado. Viene pulverizado, como decía también, en un proceso anterior, desde la época de Macri. Acá esto es lo que decía, chicos, miren lo que es esta placa. Por favor, les digo, porque a mí me llamó la atención, lo veíamos con la producción. Vos sumás la inflación de todos los países de la región, mandalo a pleno si querés, no sé si logra ver bien acá. Sí, y a diferencia... No llegás al número que tuvo la Argentina en tan solo un mes. Estamos hablando del mes de abril, cuando en marzo tuvimos un 4,8, o sea, disminuyó en este mes, justamente. Sí. O sea, lo estamos tomando con un mes de abril, 4,1, que fue sumamente diferente a lo que fue el mes de marzo. Ayer hubo alguien que seguramente no coincidís en mucho, pero Carlos Melconian decía, ya se extraña el 25% de inflación de Moreno. En esa época la economía fluía, dijo en una entrevista radial, ¿no? Ahora yo me pregunto, todos los pronósticos oficiales hablaban de una inflación contenida, de una devaluación administrada del dólar. Ahora, ya la administración de la devaluación del dólar viene disminuyendo de forma exponencial, la vienen frenando, ya el dólar respecto de la inflación está empezando a quedar retrasado. El gasto fiscal va a volver a ser amplio en lo que va a ser el 2021 a partir de las ayudas sociales que están planteadas. El salario de la gente no alcanza para llegar a fin de mes. ¿Cuál es el pronóstico para ponerle un tope a esta inflación que está totalmente descontrolada? Digo, algunos pronostican hasta el 60% para este año. Muy bien. Si sigue el 4 es obvio, y más también. Ahora, detengámonos un minuto, porque no es lo relevante, no es importante, tenemos que mirar para adelante, le tenemos que explicar al pueblo argentino que hay fe y esperanza, que siempre que llovió paró. Pero se lo podés explicar si hacemos una síntesis del pasado. Y esto es muy importante, muy importante. Melconian dice ayer en el reportaje, la economía fluía, que en términos técnicos no significa nada, o sea que eso se traduce, la economía crecía. ¿Estamos de acuerdo? La economía en la época de Moreno crecía. Y dice, y extrañamos la inflación de Moreno de 25 puntos. Eso es lo que dijo. Sí. Muy bien. Ahora, toda la literatura económica dice que es imposible crecer con el 25%. Toda. No hay ningún economista que vos llames ahora y te diga, che, ¿puede crecer una economía con el 25%? Imposible. Y nunca discutieron el crecimiento de la Argentina, siempre discutieron la inflación. Ergo, Melconian miente, no era el 25. Como ese esquema que se armó, ahora aparece la verdad. Miren, si la economía crecía y está reconocida, y no se puede crecer con el 25% de inflación. No había el 25%. Bueno, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque vos fijate que yo vengo acá y te digo, ¿y cómo se para la inflación? Y haciendo lo que hicimos en la década ganada. Entonces vos me contestás, no, pero si Melconian dice que era un 25, eso es un desastre. Y yo te digo, no, Melconian miente. No era un 25. Hacen eso para que la década ganada extraordinaria del peronismo digan que no sirvió. Pero entonces tenemos un problema. Si nosotros fuimos un desastre, los neoliberales de Macri fueron un desastre, los progresistas fueron un desastre, los radicales son un desastre, ¿qué queda? Nadie. Bien, entonces yo vengo acá y te digo suelto de cuerpo. No, mirá, ahora, después que pasó el tiempo, Melconian dice que la economía fluía, ergo crecía. Sabemos los economistas que estamos formados que no se puede crecer con el 25, por lo tanto es una falacia lo del 25. Ahora, y le digo al pueblo argentino, miren, a partir de las elecciones volvemos a que se manifieste el peronismo. Y si se manifiesta el peronismo, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la década ganada. Y quédese tranquilo que esto que vivió en Constitución no le pasa nunca más. A ver, Chisa, no, te quiero sumar. A ver, yo adhiero lo que dice Guillermo. Acá hay un problema más de economía laboral, que la gente ya no le alcanza el salario para poder comprar absolutamente nada. Y no ves controles. Vos fíjate algo, el yerbatero
Vos la yerba empaquetada, el kilo de yerba empaquetado, solamente falta la movilidad, te sale aproximadamente 80, 90 pesos. ¿Cuánto ves un paquete de yerba en la góndola del supermercado? 400 pesos. ¿Por qué? Bueno, porque ahí... nadie controla. Porque hay 40 manos en el medio. Entonces, ahí tienes un problema para que doña Rosa lo entienda. Para ir más a la micro, porque no nos vayamos tan arriba. A la gente no le interesa todo debate, todo quilombo. La gente quiere amorfar, quiere comprar y quiere sacarse la guita. Y no le alcanza, viejo. ¿Me explico? Sí, Valeria. Creo que sí hay que darle la derecha acá al compañero que lo que está faltando es una secretaría de comercio que siente al empresario y le diga, mira, la yerba te sale tanto, embalarlo te sale tanto, los costos es tanto y vos no me lo podés pasar de esto. Claro que en ese momento Melconian decía que este señor era un matón, un agresivo, ¿Nos acordamos de todo eso? Bueno, ahora hace falta también para la anomia que estábamos hablando antes, para la estación de tren y demás. Hace falta autoridad. Y cuando digo hace falta autoridad, digo, controlemos los precios, las empresas, controlemos que no hagan cualquier cosa y controlemos que si un intendente te dice, yo sí voy a seguir mandando a los pibes al colegio, vos como Estado Nacional decís, anda a la justicia, pero mientras cerrá la escuela. Bueno, pero ¿sí? Hay anomia general. Te cuento, a ver, yo tengo amigos que me mandan mensajes y me dicen, a ver, estamos viendo gente de políticos que siempre pregonan de que de acá en adelante van a solucionar los inconvenientes que tienen con la economía, pasan economistas, pasan gobiernos y la economía no se para nunca. Pregunto, ¿son todos incapaces que no pueden parar la inflación? ¿Por qué los otros países pueden y por qué la Argentina no? Eso es lo que le quiero preguntar a Guillermo. No, nosotros estamos probados en combate, ¿eh? Acá nosotros hicimos la década ganada. A mí esa no me va. A mí me puede ir la que dijo la señora, que, ay, no, que la forma, que esto, que como si fuéramos todos, viste, Esto, la realidad que a mí no me va. Nosotros pusimos la economía a crecer a tasa china durante muchos años. El pueblo fue feliz, todos los fines de semana te comías un asadito, llenabas el tanque y no te pasaba nada. No tenías que sacar un crédito, tenías un fin de semana larga, llenabas el tanque y te ibas a Mar del Plata. ¿Sí o no? Sí. Bueno, muchachos, más, en algún momento dije acá, se nos fue la mano, porque después en los asados se empezaron a tirar las ensaladas. Te sobraba las ensaladas y la tiraba. Y fui y dije, mire que se están tirando las ensaladas en la casa de familia. Pero ¿por qué, Guillermo? ¿Vos sabés el índice de desempleo? ¿Cuándo se pone un dígito? El índice de desempleo, un dígito el segundo mes de gobierno de Néstor Kirchner, 9%. Lo entregó con un dígito. Estaba en 11% después de la crisis de 2001. 9% de desempleo. Bueno, muchos los asocian, la oposición lo asocia a un rebote, ¿no? A un rebote después de la tremenda caída. No. Eso es lo que decía, mirá. Las hojas 600. El rebote del gato muerto. Es algo que se estudia en la literatura. Vino Artana acá, de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, que era en su momento el presidente de esa fundación latinoamericana, el embajador en la Argentina, para que sepamos. Esos economistas, con Artana y otros que han fallecido, venían y te hablaban del rebote del gato muerto. Yo los junté a todos en la Secretaría de Comunicaciones y le expliqué en un seminario público que estaba mal lo que estaban diciendo. Lo dejaron de decir. Tenían derecho a pensar de manera equivocada. Pero el tema es que después le demostramos que no era así y ellos reconocieron, ex post, o sea, después, que el gobierno de Kirchner fue bueno. Ellos reconocían que la economía crecía, más, reconocen hoy que el primer gobierno de Cristina fue bueno. El problema, y todos estamos de acuerdo, cuando llegó Kicillof, cuando llegó el progresismo, que es el que gobierna hoy, a hacerse cargo de la Argentina. Porque ese progresismo en nuestro gobierno votaba en contra. Lo votó en el 2013. Bueno, hoy es un gobierno de coalición, bueno, ¿no? todo lo que quiera. Yo quiero un gobierno peronista. Si votas conforme con un gobierno de coalición... digo, fue un gobierno de coalición para enfrentar a Macri. Yo no estoy de acuerdo con eso. Perón decía que un gobierno sin doctrina es como cuerpo sin alma. Mira, es lo que acaba de contarle la Corte Suprema en el fallo. Le dice, ¿qué le dijo en el fallo la Corte Suprema? Le dijo, escriban con sujeto, verbo y predicado. Lo que pasa es que agarra un pedacito y le escribe un comunista, agarra otro pedacito un radical, agarra otro pedacito un peronista. Eso es lo que vos llamás un gobierno de coalición. No, eso no es nada. No tiene doctrina, no tiene alma. Nuestro gobierno hicimos la década ganada porque era
profundamente peronista. Y todos estos progresistas estaban en contra. Sí, Por no, era eso la oposición. votaron, escúchame, votaron a Sabater en el año 2009 y no votaron a Kirchner, porque ellos están en contra del peronismo, igual que los neoliberales. Ahora, yo les tengo que decir al pueblo argentino, mire, la verdad, la solución de este país, la gobernabilidad, para que no se repita de vuelta de Constitución, el principio de autoridad que vos estás demandando, siempre lo vas a encontrar en el peronismo. Ahora, si me quieren explicar que nosotros también fracasamos, por eso lo de Melconian es un arma de doble filo. Tengo un último momento, sí, redondeame la idea. No, porque cuando él dice 25 de inflación está diciendo que fracasamos. Y yo le digo, Melconian, no mienta. Si la economía creció, no había 25, había lo que decía el INDEC. El país, digo, uno entiende que estos momentos de pandemia son para que un Estado pueda llegar a asistir a los que tienen que tener ciertas restricciones y no puedan trabajar. Ahora, hay una dinámica de asistencia eterna en la Argentina donde eso nunca se convierte en empleo. Entonces, un poco lo que dice Chiesa, quiero saber tu opinión, y yo lo traduzco de que no hay hoy un programa que incentive a la inversión y al trabajo, sino a programas que son de asistencia justamente para paliar un mal momento económico o de trabajo. Que después se mantienen a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Son programas que vienen como para instalarse. Digo, ¿esto es vos lo ves que es un proceso para después revertirlo en empleo o es algo que viene para quedarse, el gasto público y constante de lo que es la asistencia social? Yo retomo lo que dijo el colega Chiesa correctamente de cuál es una política de buen empleo, que es lo que reclamó como abogado que es. Y yo le contesto como economista que la mejor política de empleo es la buena política económica. Vos tenés que hacer las empresas rentables. ¿Cómo se hacen las empresas rentables? Como lo hicimos en la década ganada. Vos tenías superávit fiscal primario para juntar los pesos necesarios para honrar los compromisos de la deuda, sobre todo los intereses, y le vendías al mundo bienes y servicios más de lo que comprabas. Cuando vos vendés más de lo que compraste, sobran dólares. Te quedan dólares, sí. Muy bien. Ahora, resulta que vos al mundo, como no sos Estados Unidos, no te aceptan pesos. Entonces, por eso tenés que tener un doble conforme, para llamarlo así. Superávit fiscal primario, para que te sobren pesos, y superávit en la balanza comercial de una envergadura tal que te sobren los dólares, para que cuando vos con esos pesos que gastaste menos de lo que recaudaste en el Estado, los comprás, los mandás para pagar los intereses de la deuda. ¿Quién hizo eso? El peronismo. Extraordinario. No Melconian. No, hay algo, pará. Sí, hay algo importante que quiero, para que la gente entienda algo muy importante que dijiste, lo que es el superávit fiscal, para el que está en su casa, es que no gastás más de lo que te entra en tu casa. Si en tu casa te entran 30.000 pesos, bueno, no gastás 40.000, gastás 27. Digo, eso es lo que quería aclarar. En el gobierno que estuvo Melconian, ¿cómo fue el tema fiscal? No hubo, creo que tuvieron un solo año porque firmaron con el fondo y les exigieron tener el déficit cero, ¿te acordás? Los gastos, eso es financiamiento. Sí. Te vuelvo a decir, en el gobierno de Melconian, ¿cómo fue el tema fiscal? No, fue negativo. No, negativo no, un desastre. O sea que Melconian, ¿de dónde tiene autoridad para hablar? Bien, yo se la doy porque es hincha de Racing, pero solamente ahí. Ahora, cuando vos hacés la pregunta al revés, en el gobierno de Moreno, que integró Moreno y que fue del peronismo, ¿hubo superávit fiscal, sí o no? Pocos años. ¿Cómo poco? ¿Toda la década ganada? No, los 10 años y hasta el 2010 hubo. Los 10 años hubo... hasta el 2010 hubo... Y hasta el 2010 hubo, fíjate los números. Entonces yo te digo, mira, después te saco los 2 años de Kicillof y tenemos 2 años de una situación muy compleja porque no te olvides que se cayó el mundo desde el 2008. Pero no importa. 7, 8 años tuviste de superávit fiscal garantizado por el peronismo, tanto Duhalde, Kirchner como Cristina. Entonces yo te digo, mire, no me tiren abajo del tren eso, hay que repetir. ¿Qué le decimos al pueblo? Melconian viene, habla, pero dice lo que no hizo cuando estuvo en el gobierno. Ay, no, pero yo era presidente del Banco Nación. ¿Y por qué no te fuiste? Si vos estabas en un gobierno que iba al fracaso, hacés parte del fracaso, Melconian. Vos, Melconian, hacés parte del fracaso. Ahora, igual, en el mundo de todos los economistas que hablan y que vienen a los programas, Melconian es un premio Nobel comparado con el resto. Que a su vez la mayoría fracasaron cuando estuvieron en el gobierno rotundamente, pero ni siquiera son... Muchos estuvieron también en el gobierno de la Rúa, ¿no? Ni siquiera son economistas callejeros. ¿Qué le pasa a este gobierno?
que no hay economistas peronistas. Vos tenés en la AFIP la militante del déficit fiscal. Son los muchachos que te plantean que el déficit fiscal es expansivo. ¿Y cómo lo financiás? Y le das a la maquinita. ¿Acá lo discutimos o no? Sí, claro. Y te vinieron con la teoría monetaria moderna que vos podías emitir todo. Y que no genera inflación. Ah, pero ¿de dónde salieron? Ahora, Sí. ¿cuál es la solución? La solución es el peronismo en acción. Por eso nosotros, en la década ganada, estamos probados en combate y demostramos que servimos, no como los demás que son todo pico. Venimos con los últimos... Yo me quedé pensando algo, vos sabés que soy economista, no tengo nada que ver con la medicina, pero te puedo hacer una pregunta a vos que te ocupaste especialmente en tu programa del tema COVID, desde el inicio. Sí. Porque me surgió ahora un tema entre vos y tu colega. Sí, mira. Mira. El virus, al margen de las modificaciones que iba, es el COVID-19. Ahora, hay algunos que matan y otros que son asintomáticos, como dijo la señorita. Sí. O sea que lo que te mata no es el virus, sino cómo estás vos. Porque si el mismo virus pega en uno y lo mata, y pega el otro y no tiene síntomas, mi lógica como economista, hablando... no es lineal, porque bueno, ahí juegan muchas cosas, la carga viral que tenés. No, pero está claro. Por supuesto que tu condición física tiene... Muy bien. Es Entonces, fundamental. tu condición física, Depende de cada uno. lo primero que tendríamos que haberle dicho al presidente, mire, presidente, no le meta miedo al pueblo. Porque si usted, una persona, está con miedo, vas a estar más, ¿está bien? Es muy interesante lo que acaba de pasar acá. Pero también tiene que ver con la cepa, ¿no? Porque sabemos que la cepa de Manaos ahora está agarrando justamente a los más jóvenes que antes no pasaba. Por eso dije al inicio. Sí. Después vinieron las modificaciones. Sí. Pero al inicio No había vos que tenés asustar. el mismo virus. No, el factor físico es muy importante. Ah, muy bien. Fíjate vos cómo la doctrina ayuda. Perón dijo, nunca le meta miedo al pueblo. Se ve que una familia quiere entrar en ese lugar, quiere ganar ese territorio, porque tiene un supermercado de la misma familia cerca. Entonces los quieren echar y que se vayan a otro lado. Ahora, ayúdame, Yolanda, ¿Yolanda se llamaba la de la Cámara China? Se llama. Déjame hacer un comentario. Sí. La descripción que hizo el compañero está perfecta. Territorio Hong Kong. Obviamente tenían preeminencia los británicos, y vos sabés cómo son los británicos, por más que la reina tome el té a los 5, vos sabés que son los británicos, son eso que acaba de describir él. Son los que inventaron la mafia, no los italianos. Ahora, vos sabés que el Partido Comunista Chino irrumpió en Hong Kong y se hizo cargo de Hong Kong. Yo entiendo que todo esto dentro de 6 meses no existe más, ¿no? ¿Por? Y si se hizo cargo el Partido Comunista, porque si estaban los ingleses, que son piratas, está claro. Ahora viene el Partido Comunista Chino, que se supone que no. O sea que la descripción que acaba de hacer el amigo, si en 6 meses esto no se termina, significa que los chinos del Partido Comunista también es tan difícil. Y esto el presidente argentino también lo termina en 15 minutos. Porque el problema no son los tiradores, todo tontería. El problema es dónde va la plata. Y donde va la plata la sabés. Por lo tanto, vas, actuás donde tenés que actuar, se termina el que paga y se terminan los que cobran. Así de fácil. ¿Cómo sabes dónde está la plata? ¿Cómo sabes? Porque seguir la ruta de la plata del que paga de los 50.000 que él dice. Sí, pero es muy, pero ¿cómo no vas escuchando? Un día, con Yolanda fue, vos ibas a hablar de Yolanda, que es la de los chinos. Sí. Me llama Yolanda y me dice, mirá, Moreno, acaban de robar un equipo de Ledesma, de azúcar, y entonces, Yolanda, terminen esto porque o el azúcar está o el azúcar se hace en lo vivo. A los 15 minutos llamaron y dijeron, está en Matadero. Y se terminó la historia. Cuando hay principio de autoridad, se termina todo. Ahora, cuando nos queremos hacer los tontos, empezamos que el barra brava, que esto, que el tirador. Déjense de bromar, muchachos. La economía y los delitos se ordenan de arriba para abajo. Igual, déjame decir algo. Igual, más allá de esto, de esta mafia china, también conjugan esto con juego. Ya hemos visto garitos que fueron desbaratados en Belgrano y en Palermo. Sí, con casinos clandestinos. Exactamente, Sí, claro. los casinos clandestinos donde había 6 millones de mangos. Está bien, y toda esa plata no sabe cómo circula. Y también, Bueno, poné lo que tenés que poner y vas a ver cómo todo eso se termina. Ahora, siempre de arriba para abajo, ¿eh? Yo quería agregar algo a ver, porque... dale. A ver, coincido con Moreno que dice cuando quieren solucionarlo, lo solucionan. Pero esto es una práctica internacional.
La mafia italiana también cobraba peaje a sus comerciantes en Nápoles. A ver, esto no es un invento de la mafia china. Todas las mafias cobran peaje a sus comunidades esparcidas en el mundo entero. Esto no es una práctica pero acá, de la China, nada No, más. lo más Hablamos antiguo de la son China porque los se da. chinos. Se da en Porque nuestro país. Hubo, todos lo conocen, el tema de los Ronin, que son sicarios Pagos. pagos. No, amigo, los más antiguos son los piratas ingleses. Exacto. Porque la corona te daba el permiso Tengo de una corso. atención, tengo una De ahí atención. viene el permiso de corso, querer ir a robar y hacer lo que... Los más antiguos son los ingleses. Por eso te dije, cuando en Hong Kong mandaban los ingleses hasta hace poquito, está. Ahora manda el Partido Comunista Chino. Esto se tiene que terminar. Y No si creo, no lo llamas al secretario No general creo. del partido y decís, terminar con la mafia porque me está molestando en la Argentina. No creo- Así de Sí, fácil. no creo que se ¿eh? Topman fue el único que pudo liberar, ¿se acuerdan de Saviñón Belgrano? Sí. ¿Sabían? Operativo Langostino, Operativo Langostino. Bueno, Saviñón Belgrano estaba preso en Devoto porque el único que sabía que tenía un legajo personal de que estaba infiltrado en esa organización era Topman y era Pirker. Pirker muere ¿Te acordás del comisario? y quedó Saviñón Belgrano, que lo vimos varias veces que usaba moto en esa época, Claro. que la llevaba Gabriela Sabatini atrás. Exacto. Bueno, ese tipo estuvo preso y podía haber quedado mucho tiempo más si no interfería Topman por la muerte de Pirker. Bien. Lo O sea que lo recuerda que vos estás Topman. diciendo que trabajaba para los norteamericanos. Trabaja para la DEA. Ah, mira qué bien. Sí, Ah, mirá señor. qué bien, en la Argentina trabajando para la DEA, pero ¿vos estás seguro que trabajaba para el bien? Y No, no sé. me conteste, no me conteste, no me conteste. No estamos, Compañero, no estamos seguros, Moreno. Vos No sabés me bien que la conteste, DEA no me conteste. la DEA trabaja de la Compañero, vos Embajada de tenés que Estados pensar Unidos. algo. Estados Unidos desde hace históricamente combate el narcotráfico. ¿Pudo? No. Entonces, ¿qué hace? Lo protege, lo Muy bien. distribuye, lo propicia. Ya no Fuerte, peleamos Valeria, con los eso, es chinos, fuerte con los eso, norteamericanos. Sí, los que no ingleses, puedo los probar. ingleses. Es hora No de queda que nadie. uno ya está. No nos queda nadie. No nos Es queda que nadie. somos patriotas. Los patriotas somos así. Tampoco, Los patriotas tampoco somos nos podemos pelear con todo, che. Me parece. Tampoco nos podemos pelear con todo, digo. No, pero los patriotas somos así, ponemos el interés nacional y explicamos. No hay que pelearse con nadie, pero hay que explicar. Lo de la patente de corso lo daba la reina. Lo del Partido Comunista Chino entrando a Hong Kong son noticias. Y lo del embajador lo acaba de contar él. Lo que le pedí que no dijera si era para el lado del bien o del mal, pero lo contó él. Yo no me peleo con nadie. Quiero agradecerte, Guillermo, por venir los sábados. Sé que a veces te haces un tiempo y te vienes al programa. No, fue muy divertido, me encantó, así que estuvimos bien. Te Fue agradezco. entretenido, le dimos, estuvo bárbaro. Bueno, y gracias. este final estuvo espectacular. Te agradezco. Abrazo grande. Los que quieran la doctrina de Perón, que se suban a